Llegó el momento, llegó la hora. Hoy te voy a presentar los hechos reales, las historias completas reales de cada una de las películas que complementan el universo del Conjuro. Y es que sí, las 10 películas, incluyendo la última película del Conjuro, Últimos Ritos, que será la que cierre un capítulo más de Ed y Lorraine Warren, están basadas todas, sí, todas en hechos reales. Cada una de estas películas giran en torno a los casos más famosos de actividad paranormal, de los cuales han sido parte los Warren. Iremos en orden cronológico, es decir, no cómo fueron estrenadas cada una de estas películas, sino cómo se desarrollaron en los hechos reales y por supuesto cómo deberían de verse en orden cronológico. Y los 3 primeros lugares te van a dejar totalmente aterrado, así que ten cuidado por favor. Y si quieres un video de todos los monstruos, todos los fantasmas de este universo del Conjuro, por favor deja tu like. Y si este video llega a los 5000 likes, espera ese video, porque vaya que requiere investigación. Y no olvides que por supuesto habrá spoilers, así que ten cuidado. Se viene un videazo para el Cineclub, mis queridos, así es, queridos cinéfilos. Yo soy Charles, cierren bien la puerta y no le teman a la oscuridad. Comencemos con la primera película cronológicamente hablando. Estamos en el año de 1952. La película de la monja amplió el universo del Conjuro como ninguna, ya que en ella se nos presentaba a un demonio que ya es parte de la cultura popular del terror. Valak. Un demonio vestido con cofia de penetrantes ojos amarillos y dientes afilados como dagas que acecha y aterroriza al clero local en los claustros de una abadía rumana. La monja está basada en el fantasma que acechó al matrimonio de los Warren durante la década de los años 70. Pero más que un fantasma, se dice que esta era más bien un demonio al cual hallaron en la iglesia de Borley, al sur de Alemania, aunque esa historia es más abordada en La Monja 2. En esta primera parte se adapta más bien el origen de este demonio, en el que 2 miembros del Vaticano fueron enviados a investigar la misteriosa muerte de una monja en el monasterio de Carta. Esto sucedió en el año de 1952, cuando se descubrió que un demonio habitaba en ese monasterio. Y estoy hablando de algo totalmente real. Se trataba de Valak, una entidad que sí existe en la demonología antigua. En los antiguos grimorios del siglo XVII, como el Diccionario Infernal, Valak es descrito como un demonio menor, de aspecto infantil, que monta un dragón de 2 cabezas y tiene el poder de revelar tesoros ocultos. Era el gran presidente del infierno, al mando de 38 legiones de demonios. Pero hay que decirlo, su aspecto no tiene nada que ver con el espectro que vemos en las películas del Conjuro, en el cual tiene ojos blanquecinos, un rostro cadavérico y una presencia que por supuesto nos hiela la sangre. Esa imagen fue más bien dada por el director James Wan, luego de entrevistarse con la verdadera Lorraine Warren, quien dijo haber tenido una visión donde un vórtice de oscuridad adoptaba la forma de una monja para burlarse de su fe. Hay entidades que adoptan formas que no podrás imaginar hasta que ya es demasiado tarde, dijo Lorraine durante una entrevista. Esa imagen fue tan poderosa que James Wan reescribió el guión para introducir a Valak como lo conocemos hoy, y de allí nació una de las figuras más perturbadoras del cine de terror moderno. Mientras que la abadía de Carta es un lugar totalmente real, y es uno de los lugares más embrujados de todo el mundo. Se ubica en Transilvania y tiene una historia marcada por guerras, saqueos y abandono. Se dice que monjes que vivieron allí en la Edad Media practicaban ritos extremos de penitencia y que muchos murieron trágicamente. Los pobladores dicen que al día de hoy se escuchan cánticos gregorianos por la noche, mientras que las leyendas más antiguas hablan de la presencia del demonio Valak en ese lugar. Hello. I think there's something here that's not meant to be. La Monja 2 nos transporta a un colegio francés 4 años después de los acontecimientos de La Monja 1. En esta secuela se presentan una serie de acontecimientos brutales que han sucedido a lo largo de Europa, y todos tienen algo en común: símbolos religiosos profanados y una presencia demoníaca.
Sor Irene, la joven novicia que sobrevivió al primer encuentro con el demonio, es llamada de nuevo por el Vaticano. Pero esta vez lo que enfrenta es aún más peligroso. Valak ha regresado y ha evolucionado. En esta secuela descubrimos que Valak ya no solamente se esconde tras las sombras de la abadía de Carta, sino que se alimenta del miedo, se fortalece con la fe corrompida y acecha a quienes poseen una antigua reliquia, los ojos de Santa Lucía. La historia gira en torno al internado, donde una joven estudiante empieza a ver cosas que no deberían de estar allí. Las paredes tiemblan, los espejos mienten y el fuego arde sin razón. Pero lo peor es que los niños creen que es una historia de terror, pero más bien es real, muy real. Y aquí es donde la ficción y la realidad se vuelven a cruzar. La figura de Santa Lucía, mártir del siglo IV, sí existió. Fue una joven cristiana condenada por no renunciar a su fe, a quien según la leyenda le quitaron los ojos, pero Dios le devolvió la vista como milagro. Esta leyenda la convirtió en una protectora de la vista y en una figura popular en muchas culturas. Por eso es que los ojos de Santa Lucía son un símbolo de protección y buena vista, asociados a la santa patrona de los oftalmólogos. Pero la película transforma esta historia sagrada en una reliquia de protección. Los ojos de Lucía se convierten en el principal objetivo del demonio Valak. Todo para poder incrementar su poder en esta tierra. Y aunque no haya registros reales de que una monja poseída atacara niñas en Francia, sí existió una ola de histeria colectiva en conventos europeos entre los siglos XVI y XVIII. En varios de estos casos, monjas aseguraban ser poseídas por demonios, hablaban en lenguas desconocidas y algunos cronistas aseguran haber visto levitaciones, gritos guturales y ataques violentos durante las misas. En especial, el caso Loudun en Francia, donde varias monjas afirmaron estar poseídas por demonios tras la llegada de un joven sacerdote, quien acabó con la hoguera. Y hay una película al respecto llamada The Devils, que fue sumamente perturbadora, polémica y por supuesto que fue censurada. De hecho, es una de las menciones más destacadas de mi video de las películas de terror más censuradas y prohibidas de toda la historia. Si no has visto ese video, te lo dejo aquí en la pestañita. Al final, aunque Sor Irene logra detener al demonio Valak, la realidad es que la película nos deja un final abierto en el que estamos seguros que volverá con aún más poder en la figura de la monja. Antes de que la muñeca Annabelle atacara y atormentara a una joven pareja en California, esta muñeca ya tenía una historia, un origen que nadie se atrevía a contar. Una historia que comienza en los años 50 en una granja aislada rodeada de campos secos y cielos sin aves. Allí vivía el fabricante de muñecas Samuel Mullins con su esposa Esther, quien algunas veces fueron felices hasta que un accidente brutal les arrebató a su pequeña hija, Annabelle. Devastados por el dolor, los Mullins hicieron lo que muchos nunca se atreverían a imaginar. Buscaron cualquier forma de volver a ver a su hija, incluso si eso significaba abrir una puerta al más allá. Rezaron, suplicaron, invocaron y una presencia respondió. Pero no era su hija, era algo más. La película nos muestra cómo ese algo más les pidió que pudiera entrar en la figura de una muñeca. Entonces Samuel y su esposa, cegados por el duelo, le permitieron entrar a esta presencia en una de sus muñecas creadas por ellos mismos. Así nació Annabelle, la muñeca maldita. Aunque al principio todo parecía en calma, las cosas comenzaron a cambiar. Susurros, puertas que se abrían solas y los ojos de la muñeca que cambiaban de dirección. Los Mullins entonces encerraron a la muñeca en una habitación sellada con páginas de la Biblia. Pero el mal, una vez invitado, nunca se queda quieto. 12 años después, la pareja decide abrir su casa a un grupo de niñas huérfanas y también a una monja. Una clara referencia y conexión a la monja, claro. Pero es aquí donde el horror despierta de nuevo. La pequeña Janice, curiosa, encuentra la puerta prohibida y libera lo que nunca debió ser tocado.
La entidad que habita Annabelle no solamente aterroriza, posee y corrompe. Lo que era una casa de acogida se convierte entonces en un campo de batalla entre la inocencia y una presencia demoníaca. Pero hasta aquí, ¿qué hay de cierto en esta historia? Aunque la muñeca Annabelle sí existió en la vida real, no era de porcelana, sino más bien era una inofensiva muñeca Raggedy Ann. Sí, hecha de trapo. Lorraine y Ed Warren la investigaron en los años 70 y aseguraron que estaba poseída por un espíritu maligno que había engañado a sus dueños. Aquí es donde la película sí toma algo de la realidad, porque la muñeca Annabelle fue encerrada en una vitrina de cristal en el Museo del Ocultismo de los Warren, donde permanece incluso hasta el día de hoy con un letrero que advierte: no abrir bajo ninguna circunstancia. Lo más escalofriante y claro, basado en los testimonios de los visitantes, es que más de uno declaró que experimentaron náuseas y hasta ansiedad tan solo de tocar el vidrio de la vitrina donde está Annabelle encerrada. Pero es precisamente la siguiente película la que le dio una fama total a esta muñeca. How did that get in there? I swear I threw it out. Things must have got mixed up. There, she fits right in. Ya no estamos en los años 50, sino en los 60 y en el estado de California. Un joven matrimonio, Mia y John, esperan con ansias la llegada de su primer bebé. Como regalo, John le da a su esposa una muñeca de porcelana antigua, vestida de blanco con un rostro pálido que parecía observarlo todo. Lo que no sabían era que esa muñeca sería el inicio de su peor pesadilla. Una noche el horror llega sin aviso. Una pareja de cultistas satánicos irrumpe en la casa de este joven matrimonio y los ataca. Uno de ellos es una joven llamada Annabelle Higgins, quien termina abrazando a la muñeca. Desde ese momento, cosas extrañas comienzan a suceder. Objetos que se mueven solos, sombras que se cruzan en el pasillo y un cochecito que se mece sin bebé. La película entonces nos sumerge y nos coloca en el papel de una madre desesperada que con cada momento aterrador que vive, su ansiedad crece y crece. Una entidad demoníaca que no solamente quiere aterrar a este joven matrimonio, sino que además quiere poseer el cuerpo de la hija que está por nacer. Annabelle la muñeca se convierte entonces en un canal, una especie de tótem maldito que permite al demonio manifestarse, que juega con la mente de Mia y que la empuja casi al borde de la locura. Lo más perturbador es que la entidad no busca poseer un cuerpo, sino un alma ofrecida voluntariamente. La historia de esta película de Annabelle se basa en un caso real de 1970. Ese año, una enfermera de 28 años recibió la muñeca Raggedy Ann como regalo de cumpleaños. Llevó el regalo a casa y dejó la muñeca de trapo en su cama. Y comenzó a notar que cambiaba de posición y nunca estaba exactamente como ella la había dejado. Donna, la enfermera que recibió esta muñeca, y su compañera también de cuarto, comenzaron a encontrar papeles en el piso con mensajes que decían: ayúdame, ayúdanos. Pero era un tipo de papel de pergamino que no tenían en la casa, y la muñeca comenzó a aparecer en diferentes habitaciones, y supuestamente hasta parecía estar goteando sangre. Ellas no sabían qué hacer o qué creer, pero un día un amigo de ellas estaba tomando una siesta y se despertó con la muñeca mirándolo. Él dijo que se había despertado porque sentía que lo estaban estrangulando, y al revisarlo encontraron que tenía heridas y marcas de arañazos por todo el cuerpo. Las enfermeras, que no creían en nada paranormal, creyeron que más bien alguien estaba entrando a la casa y que se estaba usando a la muñeca como una especie de excusa para todos estos acontecimientos. Sin embargo, los fenómenos paranormales aumentaron y ellas ya no tuvieron lugar para las dudas. Sin saber a dónde acudir, se pusieron en contacto con un medium y se llevó a cabo una sesión, lo que las llevó a conocer al espíritu de Annabelle Higgins, quien supuestamente había sido una niña que vivió en esa propiedad antes de que se construyeran los apartamentos y murió allí mismo cuando tenía 7 años. Supuestamente la niña quería quedarse con ellas y ser amada, pero las cosas no pararon allí y Donna eventualmente decidió llamar a los Warren. Los Warren y varios investigadores paranormales indicaron que no estaba poseída como tal,
sino que era manipulada por una presencia que buscaba poseer un anfitrión humano. Para evitar que eso le pasara a Donna, los Warren se llevaron a la muñeca y decidieron guardarla en su museo, agregando una advertencia para que los visitantes no se acercaran demasiado a ella y que la volvieran a despertar. La película toma toda esta idea como inspiración para la primera cinta de Annabelle, y convierte una vida cotidiana de un joven matrimonio en una pesadilla. Who are you? The door's just opened on its own. Give us a sign that you want to communicate with us. La película que lo comenzó todo. El caso, la familia Perron. Uno de los casos más perturbadores y más difíciles del matrimonio Warren. En El Conjuro conocemos a los Perron, una familia de 7 integrantes que se muda en 1971 a una antigua granja en Harrisville, Rhode Island, buscando así una vida tranquila. Pero desde el primer día algo está mal. El perro se niega a entrar a la casa, las puertas se abren solas, los relojes se detienen exactamente a las 3:07 de la mañana. Y lo peor, las niñas comienzan a ver a alguien más en sus habitaciones. Las cosas escalan tan rápido. Una de las hijas despierta con moretones. Otra ve una presencia colgando del armario. Y la madre, Caroline, empieza a perder el control de su cuerpo y su mente. Cada rincón de la casa parece tener su propia energía. Hasta que finalmente, los Perron hacen lo que nadie quiere admitir que se necesita hacer. Llaman a los Warren. Eso sucedió en realidad cuando Roger y Caroline Perron se mudaron allí con sus 5 hijas. No sabían que se estaban instalando en lo que sería un capítulo de su vida marcado por el miedo, los espíritus y la desesperación. Por aquel entonces, Ed y Lorraine Warren ya eran los investigadores paranormales más famosos de la época. Al llegar a la casa de los Perron, Lorraine Warren dijo que nunca jamás había sentido la intensidad de esa maldad en un solo lugar. Según sus investigaciones, la casa había pertenecido en el siglo XIX a una mujer llamada Bathsheba Sherman. Aunque nunca fue juzgada oficialmente, los habitantes del pueblo creían que Bathsheba estaba detrás de las desgracias que afectaban a quienes se acercaban a su hogar. Y aquí es donde la historia real y la ficción se separan. Bathsheba sí existió en la vida real. Sin embargo, nunca fue condenada por brujería. Aunque ya saben lo que dicen, los rumores llevan cierta dosis de verdad. Los Perron, por otro lado, aseguraron que durante una década, no dejaron de experimentar fenómenos paranormales. La madre real, Caroline Perron, dijo haber sido poseída en varias ocasiones, y las hijas recuerdan con terror las noches en que alguien invisible las tiraba de la cama o les susurraba al oído. En la película, los Warren enfrentan la entidad en una confrontación brutal, una posesión demoníaca, un exorcismo improvisado y una madre que intenta acabar con sus propias hijas. Todo ocurre mientras los objetos vuelan, las luces se apagan y las paredes parecen respirar. Lorraine logra conectar con el espíritu a través del dolor de una madre y logra expulsarlo, pero en la vida real, Lorraine llevó a cabo una sesión de espiritismo que terminó de la peor manera posible. Caroline Perron, en un estado de trance, comenzó a levitar y a hablar en una lengua desconocida, con una voz que no era la suya. La mujer fue lanzada violentamente al otro lado de la habitación, según cuentan los testimonios. Al final, supuestamente, Caroline quedó totalmente liberada de este demonio, y la familia Perron no hizo más que mudarse de aquella casa. Al día de hoy, aquella casa famosa de Rhode Island todavía existe, y su dueña actual dice que los fenómenos paranormales no han cesado todavía. Not really good for anyone to go in there. Regresamos con la muñeca maldita, porque en Annabelle's Regresa a Casa nos adentramos en el Museo del Oculto de los Warren. Y es que en Annabelle's Comes Home, la muñeca no necesita moverse, ni siquiera necesita hablar, solo necesita estar allí para ser un ancla del mal. La historia arranca con Ed y Lorraine Warren recuperando a Annabelle después de un terrible incidente.
La llevan a su casa, al famoso Museo del Oculto, y la encierran en una vitrina sagrada, bendecida por un sacerdote, porque los Warren sabían la verdad. No es que Annabelle esté poseída, es que ella atrae a los espíritus que sí lo están. Todo parecía estar bajo control hasta que una noche, cuando los Warren no están, una adolescente comete el error que todos teníamos: abre la vitrina. Daniela, una amiga de la niñera encargada de cuidar a Judy, la hija de los Warren, quiere comunicarse con su padre muerto. Cree que el museo es un lugar donde podrá encontrar respuestas, pero lo que encuentra es algo que jamás debió liberar. Con la vitrina abierta, Annabelle actúa como un faro para lo sobrenatural. Cada objeto maldito empieza a despertar: la novia espectral que obliga a los hombres a acabarse entre sí, el barquero infernal, la televisión del futuro que predice tragedias, el mono de platillos que anticipa la muerte y una presencia conocida como la fémina de los lamentos, una entidad que persigue con desesperación y rabia. Todo eso en una sola noche, y todo eso dentro de una sola casa. Lo interesante acá es que el Museo del Oculto de los Warren en realidad sí existió y todavía existe hasta el día de hoy. Y está repleto de objetos supuestamente malditos, desde libros, espejos, muñecos, hasta un órgano que supuestamente le perteneció a un brujo maldito. Pero sin duda el objeto más peligroso y más famoso hasta ahora es la muñeca Annabelle, que permanece resguardada bajo una vitrina con el letrero de advertencia no abrir. Lorraine Warren siempre sostuvo que no era la muñeca la que causaba los daños directamente, sino lo que usaba su figura como canal. Un demonio. Incluso un sacerdote fue atacado tras burlarse de ella, y más de un visitante del museo tuvo accidentes tras tocar su vitrina. La película no solamente explora la figura de Annabelle, sino la figura del Museo del Oculto de los Warren. And she will come for them. Who? La Llorona. Pasemos a la película hasta ahora más odiada y menos querida del universo del Conjuro, pero que explora la leyenda más aterradora, más famosa de la cultura mexicana. La llaman La Llorona. Dicen que fue una mujer que amaba a sus hijos y que desde entonces su alma vaga entre los vivos, buscando a otros niños para llenar el vacío que dejó. Un espíritu atrapado entre el dolor y la ira. Una sombra que se arrastra por las noches con un vestido blanco empapado y un rostro oculto por el velo del luto y del infierno. En La Maldición de La Llorona, esta leyenda toma forma en Los Ángeles durante la década de los años 70. Ana Tate García es una trabajadora social quien se encuentra investigando a una madre hispana desesperada que insiste en que alguien o algo quiere llevarse a sus hijos. La mujer es arrestada, los niños son puestos bajo custodia y poco después aparecen en un río. Ana cree haber fallado, pero en realidad ha quedado marcada. Desde ese momento, la maldición se extiende a su propio hogar. Sus hijos comienzan a escuchar llantos en la noche, a ver puertas que se cierran solas y a sentir que una presencia los toca, con dedos fríos como la muerte. La Llorona los ha elegido y no se detendrá hasta arrastrarlos al agua como lo hizo con sus propios hijos siglos atrás. Pero ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la leyenda de La Llorona por supuesto que es muy anterior a la cronología que se presenta dentro de la película. Sus raíces se extienden hasta la época colonial en nuestro México, pero incluso hay quienes dicen que es una leyenda incluso prehispánica. Hay quienes la conectan con la Cihuacóatl, una diosa azteca que lloraba por sus hijos perdidos, pero la versión más popular de esta leyenda cuenta que una mujer, al ser traicionada por su esposo, acabó con sus hijos y luego se quitó la vida, condenada a vagar eternamente, llorando con un grito que hiela la sangre. A diferencia de la película, en nuestro México, la leyenda no siempre es presentada como una figura del infierno. Es decir, la Llorona no es como tal un demonio, sino más bien una figura trágica, una víctima del dolor y del abandono. La cinta, sin embargo, la convierte en un ente demoníaco al estilo El Conjuro, y para vincularla con ese universo,
se introduce al sacerdote Rafael Olvera, un ex miembro del clero que usa rituales místicos para intentar detenerla. Incluso se menciona al padre Pérez, el mismo que aparece en Annabelle, sugiriendo así una conexión con los Warren, aunque ellos nunca investigaron oficialmente este caso. Pero la pregunta final queda flotando en el aire. ¿Realmente puedes destruir una leyenda que ha perdurado no solamente por años, sino por siglos? What do you make of that voice? Vamos con uno de los casos paranormales no solamente más famosos de los Warren, sino de toda la historia. En El Conjuro 2, los Warren cruzan el Atlántico hacia Inglaterra para enfrentar uno de los casos paranormales más documentados de la historia, el poltergeist de Enfield. Es 1977 y la familia Hudson, una madre soltera con 4 hijos, comienza a vivir fenómenos paranormales que desafían toda lógica en su modesta casa de campo en las afueras de Londres. Todo comienza con ruidos, golpes en las paredes, muebles que se mueven solos, juguetes que cobran vida. Pero incluso eso no tarda en escalar. Una de las niñas, Janet, comienza a hablar con otra voz, una voz grave, antigua. Una voz que dice ser Bill Wilkins y que murió en esa misma casa. Pero hay algo aún más perturbador. Janet levita, es arrastrada por la casa y parece perder el control de su cuerpo por completo. Ed y Lorraine Warren entonces son llamados para verificar si el caso es genuino o más bien es una farsa. Pero desde que pisan la casa, Lorraine percibe algo más profundo, algo que va más allá de un simple espíritu humano. Una sombra que se oculta incluso entre los espectros. La verdadera amenaza no es Bill, es una presencia demoníaca que Lorraine ya ha visto en otras visiones. Tiene una sotana negra, un rostro cadavérico y ojos como el abismo, y su nombre es Bala. Este demonio, que ya se había manifestado en la monja, no solamente busca aterrorizar a esta familia, sino que incluso busca destruir al matrimonio de los Warren. La tensión en la película se multiplica cuando el personaje de Lorraine Warren empieza a tener visiones acerca de Ed siendo atacado, por lo que su fe comienza a tambalearse. Lo que es verdadero es que el demonio dio a conocer su nombre, y en la mitología de los demonios, dar a conocer el nombre de un demonio implica dominio sobre él. Aquí es donde el filme se separa de la historia real. En la vida real, el caso de Enfield fue ampliamente cubierto por medios británicos. Y sí, Janet Hudson mostró síntomas paranormales grabados en video y audio, incluyendo levitaciones y voces guturales. Pero en realidad los Warren solamente estuvieron allí unos pocos días y no lideraron esta investigación. Fueron más bien los investigadores británicos Maurice Gross y William Playfair quienes estudiaron el fenómeno durante más de un año. El periodista William Playfair, quien ingresó a la vivienda con su equipo de investigación, aseguró que una ficha de Lego lo golpeó, pero posteriormente, Melvin Harris tomaría numerosas fotografías en su cámara, con modo automático, y ahí demostraría que las niñas supuestamente estarían levitando en su habitación. En un periodo de 2 años, las menores fueron visitadas por numerosos expertos, entre ellos la psicóloga Anita Gregory, quien concluyó que más bien Janet tuvo que cursar episodios de posesión en los que hablaba con otra voz. Allí, la menor aseguraba que era un tal Bill Wilkins, pero la psicóloga consiguió tomar fotos de Janet doblando cucharas y lanzando objetos a propósito, y la menor confesó más tarde que algunos de los sucesos fueron provocados por ella misma, y también por su hermana mayor, para dar miedo a sus hermanos pequeños. Pese a que este caso se volvió muy famoso y mediático, la verdad es que la presencia de profesionales, incluso como psicólogos, demostró que más bien este caso era una farsa. Sin embargo, hasta el día de hoy ha sido explotado a más no poder y por supuesto con el universo del Conjuro, se ubicó entre una de las mejores películas de este universo. Suicide or both. You okay there? Este es el caso que incluso involucró a la policía y a la justicia de los Estados Unidos. Y sí, los investigadores Warren
estuvieron implicados. Esta es la historia real detrás del Conjuro 3, un caso en el que los fenómenos paranormales fueron usados como argumento para un juicio. Nos encontramos en 1981, en Connecticut. La familia Glatzel ha solicitado la ayuda de Ed y Lorraine Warren para exorcizar a David, un niño de solamente 8 años que muestra signos extremos de posesión, levitación, visiones y agresividad. Durante el ritual, Ed presencia como una entidad invisible intenta detenerle el corazón, y Lorraine lo ve, una figura sombría acechándose, burlándose como si todo fuera parte de un plan mayor. Pero algo inusual ocurre. Arne Johnson, el novio de la hermana mayor de David, reta al demonio y le grita que lo tome a él, y eso pasa. Poco después, Arne comienza a comportarse de una forma errática, paranoica y cada vez más violento. Un día, sin explicación aparente, ataca a su casero con un cuchillo y lo acaba. Cuando es arrestado, su defensa alega algo nunca antes visto en un tribunal. No fue él, fue el demonio. Así nace el infame caso de "El diablo me obligó a hacerlo". Pero aquí es donde la película nos lleva por un camino totalmente distinto a la realidad y a las películas anteriores incluso. Ahora Ed y Lorraine Warren no solamente enfrentan a una entidad sobrenatural, sino también a todo el sistema penal de justicia de los Estados Unidos. Mientras investigan, descubren que la posesión no fue espontánea. Alguien la provocó. Una maldición lanzada mediante un tótem oculto. Detrás de todo hay una figura siniestra, la ocultista. Una mujer que hizo un pacto con fuerzas infernales y busca cumplir su parte entregando almas humanas. A diferencia de los otros filmes, El Conjuro 3 nos introduce una guerra más psicológica y espiritual, en donde la fe, la memoria y el amor entre los Warren es su única defensa frente a la manipulación del mal. Lorraine tiene visiones, camina entre los recuerdos de los asesinos y enfrenta cara a cara a la ocultista en su altar subterráneo. Ed, poseído brevemente, casi mata a Lorraine, hasta que su amor lo trae de vuelta. Pero, ¿qué es lo que ocurrió realmente en la historia real? Bueno, en la vida real, el caso de Arne Cheyenne Johnson fue el primer juicio de Estados Unidos donde se intentó usar la posesión demoníaca como defensa legal. El juez no lo permitió como argumento oficial, pero el caso vaya que llamó la atención nacional. Arne, sin embargo, fue declarado culpable de homicidio involuntario y cumplió 5 años de prisión. Y es que en el papel, la verdad es que no había mucho que discutir, pues las pruebas señalaban que el acusado había estado bebiendo previo al ataque. Sin embargo, la defensa sorprendió al clamar inocencia, y más aún al alegar que la violencia había sido producida por una posesión demoníaca. No conforme con ello, se presentó el antecedente de que David Glatzel, hermano menor de su prometida, había sido exorcizado solo un año antes, en un proceso en el que los Warren estuvieron involucrados. Ed y Lorraine Warren siempre sostuvieron que sí hubo una transferencia del espíritu, y el caso fue documentado extensamente en libros, entrevistas y noticieros de la época. Vale la pena destacar que el abogado defensor, Martin Minnella, ni siquiera creía en los fenómenos paranormales, fantasmas o demonios antes de iniciar este juicio, y para defender a Arne Johnson. También hay que recordar que este caso de Arne Johnson no fue quizás la primera vez en la que se acusó a un demonio de haber cometido el delito, ya que si ustedes son conocedores del terror, sabrán que Ronald DeFeo argumentó lo mismo en el caso de Amityville, donde más bien él dijo que unas voces demoníacas se lo ordenaron. Still open. El cuarto y último caso del conjuro nos contará la historia más difícil, el expediente más complicado que el matrimonio de los Warren vivió. Un caso tan grave que ni siquiera ellos pudieron resolver. Ambientada en 1986, años después de que Ed sufriera un infarto que lo alejó del trabajo de campo, la pareja es llamada a investigar uno de los casos más oscuros de su carrera, la infame posesión de la familia Smore en Pensilvania. Lo que comienza como una serie de fenómenos extraños se transforma en una amenaza demoníaca con una vendetta personal. Last Rites o Últimos Ritos no solamente se centra en el caso, sino también en la herencia espiritual de los Warren.
Su hija Judy, ahora en sus 20s, comienza a experimentar habilidades psíquicas similares a las de su mamá. Junto a su novio se ven arrastrados al corazón del horror, cuestionando si están preparados para continuar con el legado de la familia. Pero concentrémonos en el caso S'more. Primero que nada tenemos que decir que nos recuerda al primer caso de los Warren, a la familia Perron. La historia de la familia S'more comienza en 1974, en West Piston, Pensilvania, cuando Jack y Janet S'more se mudan a una casa con sus 4 hijas y los padres de Jack, John y Mary. Lo que prometía ser un hogar tranquilo, pronto se convierte en una prisión invisible. Durante años, la familia asegura haber vivido fenómenos aterradores, puertas que se abrían y cerraban solas, luces parpadeantes, olores inexplicables y figuras oscuras que rondaban en los pasillos. Los perros también gruñían a las esquinas, y Janet era golpeada por fuerzas invisibles. Después de años de terror, y sin respuestas médicas o psicológicas, los S'more acudieron a Ed y Lorraine Warren, quienes llegaron a la conclusión de que la casa estaba infestada por una presencia demoníaca extremadamente poderosa, que se alimentaba del caos emocional de la familia. Según los Warren, el mal había sido despertado por una perturbación desconocida en el lugar, posiblemente anterior a la construcción de la misma casa, y que requería un exorcismo en forma. Los intentos de limpiar esta casa no funcionaron. De hecho, acudieron pastores y sacerdotes, pero únicamente las cosas empeoraron. Lorraine afirmó ver una entidad oscura con forma de hombre y cara de lobo en la casa, y aseguró que era una presencia demoníaca de alto rango. Durante la investigación, los Warren grabaron sonidos paranormales y captaron lo que describieron como una evidencia clara de infestación maligna. El caso explotó en los medios cuando apareció en la televisión, provocando una mezcla de miedo, escepticismo y hasta morbo. En 1986, Gerald Butler escribió el libro The Haunted, basado en la experiencia de los S'more con la ayuda de los Warren. Este libro fue adaptado en una película para televisión en 1991, que aunque fue suavizada, mostraba los errores vividos por la familia. Jack y Janet defendieron siempre la autenticidad de su testimonio hasta el final. Sin embargo, hasta el día de hoy, los escépticos han puesto en duda este caso. Varios psicólogos explicaron que los fenómenos paranormales de la familia S'more se debían principalmente a estrés, a problemas mentales o a moho acumulado en la casa que les provocaban alucinaciones a los habitantes de este lugar. Pero múltiples sacerdotes y pastores, como el sacerdote Robert McKenna, aseguraron que más bien había una presencia demoníaca en este hogar. Pero si ustedes quieren saber las 10 historias reales de películas de terror de metraje encontrado, les dejo el video por aquí.